En la mayoría de los relatos históricos, la infraestructura sigue a la población. Las ciudades crecen, la demanda aumenta y los ingenieros responden construyendo sistemas de agua para abastecer a las comunidades existentes. Esa es la secuencia aceptada: necesidad, luego solución. Pero en Filadelfia, la obra hidráulica de Fairmount comenzó a construirse en 1812, cuando la población de la ciudad era de apenas 54.000 habitantes. El sistema fue diseñado para bombear 3 millones de galones diarios. Para 1815, estaba operativo. La ciudad no alcanzaría una población que requiriera esa capacidad hasta la década de 1830, casi 2 décadas después. El patrón aparece en Cincinnati. El canal de Miami-Erie comenzó en 1825, excavando 274 millas a través del desierto de Ohio. La construcción comenzó en regiones con menos de 8 personas por milla cuadrada. El canal se completó en secciones entre 1827 y 1845, con enormes acueductos y sistemas de embalses construidos en áreas que, en ese momento, estaban funcionalmente deshabitadas. Louisville construyó su sistema de agua en 1860, diseñado para 100.000 residentes. La ciudad tenía 68.000 habitantes. Richmond, Virginia, instaló una red de distribución de agua en toda la ciudad en 1830 para una población de 16.000 habitantes, pero la infraestructura podría servir al triple de esa cifra. Esto no es eficiencia. Esto es anticipación. Antes de continuar, este no es un documental de conspiración. Estamos examinando la cronología de la infraestructura utilizando registros públicos, archivos de la ciudad e informes de ingeniería. Sin conocimiento oculto. Sin documentos suprimidos. Solo patrones en el registro histórico que no se alinean perfectamente con la narrativa oficial del crecimiento urbano orgánico. La explicación estándar sostiene que estos fueron proyectos municipales ambiciosos por urbanistas con visión de futuro. Los líderes cívicos, inspirados por los modelos europeos, invirtieron en obras públicas a gran escala para atraer el crecimiento futuro. Es una interpretación razonable, respaldada por las actas del ayuntamiento y los registros de financiación. Pero la escala crea fricción. Tomemos como ejemplo el acueducto de Croton en Nueva York. La construcción comenzó en 1837. El sistema fue diseñado para suministrar 90 millones de galones de agua por día a una ciudad de aproximadamente 300.000 personas. Eso es 300 galones por persona, por día. Para el contexto, la Nueva York moderna usa alrededor de 120 galones per cápita. El sistema de Croton fue diseñado para una población 3 veces más grande que la que servía. El acueducto incluía un embalse receptor en lo que ahora es Central Park, un tanque de retención de 35 acres y 1.8 mil millones de galones. El embalse de distribución en la calle 42 contenía otros 20 millones de galones. Ambos se completaron en 1842. La población de la ciudad en 1840, 312.000. La infraestructura fue diseñada para casi 1 millón. Se vuelve más específico en Chicago. La ciudad invirtió el flujo del río Chicago en 1900, un proyecto de ingeniería tan masivo que todavía se considera una de las mayores obras civiles en la historia estadounidense. Pero los sistemas de canales preliminares ya estaban en su lugar en 1848, el canal de Illinois y Michigan, que conectaba los Grandes Lagos con el río Mississippi. En 1848, la población de Chicago era de 20.000 habitantes. El sistema de canales se construyó para manejar volúmenes de transporte industrial equivalentes a ciudades 10 veces más grandes. Esclusas, estaciones de bombeo, canales de alimentación, todo construido entre 1836 y 1848, en una región que aún era mayoritariamente pradera. El canal sanitario y de navegación de Chicago, finalizado en 1900, incluía un sistema de tratamiento y control de flujo diseñado para 2 millones de residentes. La población de Chicago en 1900 era de 1,7 millones, pero la curva de crecimiento no alcanzaría los 2 millones hasta 1910.
Estas no son estimaciones con márgenes de error. Se trata de estructuras de hormigón, construidas según especificaciones, con capacidades documentadas que superan las necesidades contemporáneas por décadas. El acueducto Cochituate de Boston se inauguró en 1848, suministrando 7 millones de galones diarios a una ciudad de 138.000 habitantes. Eso representa más de 50 galones por persona al día, mucho más de los 10 a 15 galones típicos del consumo urbano de mediados del siglo XIX. El sistema incluía el lago Cochituate, un embalse construido a propósito 27 kilómetros al oeste de la ciudad, con tuberías de distribución alimentadas por gravedad que recorrían Brooklyn y Rosebury. El lago se diseñó con canales de desbordamiento y sistemas de casetas de vigilancia dimensionados para una futura expansión. El sistema hídrico de Baltimore, operativo en 1854, se abastecía de las cataratas Jones e incluía el embalse de Hampden, con una capacidad de 154 millones de litros, población de la ciudad, 169.000. La red de distribución cubría barrios que aún eran tierras de cultivo. La cronología se acorta aún más cuando se examinan ciudades más pequeñas. Rochester, Nueva York, completó el sistema de agua del lago Hemlock en 1876, diseñado para 100.000 personas. Población de Rochester en 1875, 62.000. St. Paul, Minnesota, instaló una red de agua para toda la ciudad en 1882, diseñada para 150.000 residentes. Población real, 41.000. Portland, Oregón, construyó el sistema Bull Run en 1895, con capacidad para servir a 300.000. La ciudad tenía 46.000 habitantes. Cada uno de estos sistemas requirió años de planificación y construcción. Los embalses tuvieron que ser inspeccionados, las rutas mapeadas, los túneles volados a través del lecho de roca. Estos no eran simples acueductos de madera. Eran infraestructuras de piedra y ladrillo, con casas de válvulas, casetas de entrada y redes de distribución. Y aparecen en Estados Unidos, en el Reino Unido y en la Europa continental, en el mismo y estrecho lapso de tiempo. Entre 1810 y 1860, más de 40 ciudades estadounidenses instalaron sistemas de agua a escala para poblaciones a las que no llegarían hasta el siglo XX. El momento plantea interrogantes. También la coherencia. Porque al comparar los diseños, Filadelfia con Londres, Chicago con París, los sistemas comparten características arquitectónicas que no aparecen en periodos anteriores ni posteriores. Características específicas. Motivos repetidos. Y, en algunos casos, especificaciones de ingeniería casi idénticas. La construcción comenzó en 1817. El canal eventualmente se extendería 363 millas desde Albany hasta Buffalo, atravesando áreas silvestres, pantanos y bosques. Requirió 83 esclusas, 18 acueductos y un sistema continuo de suministro de agua alimentado por canales laterales y embalses. Cuando comenzó la construcción, la densidad de población a lo largo de la ruta propuesta era de un promedio de 4 personas por milla cuadrada. Las aldeas que existían, Rome, Syracuse, Rochester, eran pequeños puestos comerciales con poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El canal fue diseñado para mover barcazas de carga de 200 toneladas. Las esclusas se construyeron con 90 pies de largo y 15 pies de ancho. El canal se excavó con 40 pies de ancho y 4 pies de profundidad en toda su longitud. Esto no fue experimental. Las especificaciones fueron exactas, estandarizadas e implementadas uniformemente a lo largo de 363 millas. Para 1825, el canal estaba completo. La población a lo largo de la ruta no había cambiado significativamente. Pero en 10 años, aparecieron ciudades. La población de Rochester aumentó de 5.000 habitantes en 1825 a 20.000 en 1834. Syracuse creció de 3.000 a 11.000 en el mismo periodo. La infraestructura precedió a la demanda por una década. La misma secuencia aparece en Gran Bretaña.
El canal de Bridgewater, terminado en 1761, fue construido para transportar carbón desde las minas del Duque de Bridgewater en Borsley hasta Manchester. Pero la capacidad del canal fue diseñada para un rendimiento industrial que excedía con creces la producción de las minas en ese momento. El sistema de canales incluía extensiones subterráneas en las propias minas, casi 80 kilómetros de canales subterráneos navegables, con pozos de ventilación, sistemas de drenaje y elevadores de barcos. Las minas en 1761 produjeron aproximadamente 80.000 toneladas de carbón al año. El canal fue diseñado para manejar 400.000 toneladas. La población de Manchester en 1760, 17.000. Para 1800, era de 90.000. El canal de Bridgewater se convirtió en la arteria para toda la expansión industrial del noroeste de Inglaterra. Pero fue construido antes de que comenzara la expansión. El patrón se repite en toda la red de canales británica. Entre 1760 y 1820, se construyeron más de 4.000 millas de canales. La mayoría se construyeron en regiones con una población mínima y sin una base industrial inmediata. El canal del Támesis y Severn, terminado en 1789, incluía el túnel de Shepperton, un pasaje subterráneo de 2,17 millas tallado en piedra caliza sólida. El túnel solo tardó 5 años en completarse y requirió una precisión de ingeniería que rivalizó con cualquier cosa construida en el Imperio Romano. El canal conectaba el río Támesis con el río Severn, uniendo Londres con Bristol. Pero en 1789, el tráfico de mercancías entre las dos ciudades no justificó la construcción. El canal se utilizó a menos del 30% de su capacidad durante los primeros 15 años. Luego llegó el tráfico. Para 1810, el canal estaba operando a plena capacidad. Para 1820, era insuficiente. El canal Kennet y Avon, inaugurado en 1810, recorría 140 kilómetros desde Reading hasta Bristol. Incluía las esclusas de Caen Hill, un tramo de 29 esclusas en poco más de 3 kilómetros, uno de los sistemas de esclusas más complejos jamás construidos. Las esclusas requerían estanques laterales para conservar el agua, cada uno diseñado con piedra de precisión y herrajes. La población de los pueblos a lo largo de la ruta en 1810 no podía sostener el volumen de comercio para el que se diseñó el canal. Pero en 20 años, esos pueblos se convirtieron en centros industriales. La infraestructura fue lo primero. Las ciudades le siguieron. En Estados Unidos, ocurrió lo mismo con el ferrocarril. El ferrocarril de Baltimore y Ohio comenzó a construirse en 1828. La línea fue diseñada para conectar Baltimore con el río Ohio, una distancia de más de 610 kilómetros a través de los montes Apalaches. En 1828, la población de Baltimore era de 62.000 habitantes. No había asentamientos significativos a lo largo de la ruta propuesta. El término occidental, Wheeling, Virginia, tenía menos de 5.000 habitantes. El ferrocarril se completó en 1853. La ingeniería requirió 113 puentes de piedra, 11 grandes puentes de celosía de hierro y múltiples túneles excavados en roca sólida. Tan solo el túnel Kingwood tenía 1.250 metros de longitud, lo que requirió 6 años de perforación. La línea férrea se construyó para un volumen de carga y pasajeros inexistente en 1853. Pero para 1860, el BIO operaba a plena capacidad. El ferrocarril de Pensilvania, constituido en 1846, fue diseñado para transportar carga a través del estado. Desde Filadelfia hasta Pittsburgh, la ruta cruzaba las montañas Allegheny, lo que requirió la construcción de la curva de herradura, una proeza de ingeniería civil que permitía a los trenes ganar altura mediante un giro de 220 grados. La curva se completó en 1854. El área circundante estaba deshabitada. Pero la curva fue diseñada para capacidad de doble vía, con muros de contención de piedra y terraplenes nivelados que pudieran soportar tráfico pesado de carga continuo. En 1854,
no había tráfico pesado de carga continuo. Para 1870, el ferrocarril de Pensilvania era la corporación más grande del mundo. El mismo patrón aparece en el almacenamiento de grano. Entre 1840 y 1860, se construyeron elevadores de grano masivos en Buffalo, Chicago y Milwaukee. Estos no eran pequeños silos de madera. Eran estructuras de piedra y ladrillo de varios pisos con sistemas de cangilones mecanizados capaces de cargar y descargar grano a escala industrial. El elevador de grano de Buffalo, completado en 1843, podía almacenar 55,000 bushels. El comercio de grano de Buffalo en 1843 era inferior a 20.000 bushels anuales. El elevador funcionó a capacidad parcial durante más de una década. El primer elevador de grano a vapor de Chicago se construyó en 1848. Capacidad 80.000 bushels. Comercio de grano de Chicago en 1848, insignificante. La ciudad aún no era un centro de envío importante. Pero para 1860, Chicago tenía 20 elevadores de grano con una capacidad combinada de más de 13 millones de bushels. Los elevadores se construyeron antes de que llegara el grano. Las redes eléctricas siguen la misma secuencia. En la década de 1880, se instalaron sistemas de alumbrado eléctrico en ciudades de Estados Unidos y Europa. Pero la capacidad de generación superó constantemente la demanda inicial por un factor de 3 o más. La estación Pearl Street de Nueva York, inaugurada en 1882, podía generar 900 kilovatios. La base de clientes inicial requería menos de 300 kilovatios. Thomas Edison tuvo que ofrecer instalaciones gratuitas para aumentar el uso. La central eléctrica de Deptford en Londres, terminada en 1891, generó 10.000 kilovatios. La demanda eléctrica de Londres en 1891 era de aproximadamente 3.000 kilovatios. La central se diseñó con bahías de expansión para turbinas adicionales que no serían necesarias hasta 1905. No se trataba de cálculos erróneos. Los ingenieros conocían la demanda inmediata. Construyeron para una demanda futura que, de alguna manera, anticiparon con precisión. Ya sea que esto refleje conocimiento heredado, planificación coordinada o algo completamente distinto, la infraestructura en sí permanece. Acueductos de piedra. Esclusas de canal. Puentes ferroviarios. Elevadores de grano. Todos construidos según especificaciones que superaron las necesidades de su tiempo. Todos apareciendo en la misma ventana de 50 años. Todos utilizando técnicas de construcción, materiales y principios de diseño similares. Y todos se volvieron esenciales a los 20 años de su finalización. La palabra Tartaria aparece en los mapas europeos ya en el siglo XIII. Se refería a la vasta región de Asia Central, que se extendía desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Los cartógrafos utilizaban el término para designar las tierras habitadas por pueblos turcos y mongoles, a los que los europeos medievales llamaban tártaros. Para el siglo XVIII, Tartaria era una designación geográfica estándar. Aparecía en mapas publicados en Londres, París, Ámsterdam y San Petersburgo. La región se dividía en categorías: Tartaria independiente, Tartaria china y Tartaria moscovita. No se trataba de tierras míticas. Eran territorios reales con poblaciones, rutas comerciales y estructuras políticas documentadas. Para 1850, el término había desaparecido prácticamente de la cartografía oficial. Las regiones fueron redesignadas bajo los límites administrativos rusos, chinos y otomanos. El cambio coincidió con la expansión de los registros imperiales y la estandarización de la nomenclatura geográfica. Lo que ocurrió entre 1850 y la actualidad es donde las interpretaciones divergen. En los últimos 15 años, ha surgido una reinterpretación moderna, principalmente en línea. Esta versión propone que Tartaria no era solo una región geográfica, sino una civilización global, tecnológicamente avanzada,
arquitectónicamente sofisticada y deliberadamente borrada de la historia durante el siglo XIX. Los sistemas hidráulicos, los canales y la infraestructura de gran tamaño, según esta interpretación, no fueron construidos por ingenieros del siglo XIX. Fueron heredados de Tartaria y readaptados por las civilizaciones posteriores. Existen tres marcos principales para comprender la evidencia. El primero es la historia convencional. La infraestructura fue construida por gobiernos municipales e inversores privados durante un periodo de rápida industrialización. La sobreingeniería refleja optimismo, ambición y acceso a mano de obra barata. Los urbanistas anticiparon el crecimiento basándose en las tendencias económicas. Algunos proyectos tuvieron éxito. Otros fracasaron. Los que tuvieron éxito parecen proféticos en retrospectiva, pero fueron simplemente apuestas que dieron sus frutos. Esta interpretación se sustenta en registros municipales, documentos de ingeniería y libros de contabilidad de financiación. Se conocen los nombres de los ingenieros. Los contratos de construcción existen. Los patrocinadores financieros están documentados. La segunda interpretación es la herencia tecnológica. La hipótesis aquí es que ciertas técnicas de construcción, conocimiento arquitectónico y principios de ingeniería hidráulica se transmitieron de civilizaciones anteriores, posiblemente mucho más antiguas. Esto no requiere un imperio global. Sugiere que el conocimiento se preservó y aplicó durante el siglo XIX, ya sea consciente o inconscientemente, lo que llevó a la construcción de infraestructura que imitaba sistemas más antiguos y avanzados. Esto explicaría la consistencia arquitectónica. Los elementos de diseño repetidos en las esclusas de los canales desde Inglaterra hasta Ohio. Los sistemas de embalses casi idénticos en ciudades separadas por miles de kilómetros. El uso de patrones específicos de cantería, principios hidráulicos y métodos de construcción que no aparecen antes de 1800 ni después de 1900. La tercera interpretación es la coordinación deliberada. Esto propone que los proyectos de infraestructura formaron parte de un sistema planificado, no por una civilización perdida, sino por una red coordinada de ingenieros, financieros y gobiernos que trabajaban a partir de un plan común. El marco de Tartaria, desde esta perspectiva, es una metáfora